Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de The Sixman, donde hoy vamos a empezar uno de los dos vídeos que voy a sacar en esta miniserie, donde en este primer vídeo vamos a repasar el jugador más decepcionante de cada equipo de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a empezar con esta miniserie donde en este primer clado vamos a empezar repasando un poco el lado negativo de este aspecto. Y bueno, si antes de que preguntéis, como veis detrás no tengo nada, ya me he puesto manos a la obra para empezar a hacer, bueno, estoy un poco reordenando toda la habitación y voy a poner aquí atrás pues camisetas, voy a poner ahí un póster y tal para hacer un poquito de decoración del canal, así que en el siguiente vídeo lo vais a tener todo, que lo voy a hacer ya esta tarde. Así que nada, disfrutad mucho de este vídeo, espero que os guste sobre todo este tipo de vídeos, que ya sabéis que me gusta mucho. Y lo más importante que quería recordaros era que tened en cuenta que es el jugador más decepcionante. No implica que sea ni el peor jugador del equipo, ni el que peor esté jugando. Es el jugador que, bajo mis expectativas que tenía de cada temporada, está rindiendo por debajo de ellas. Inclusive vais a ver que en algún equipo he puesto hasta el mejor jugador del equipo, y en algunos casos que el equipo está jugando de maravilla y no hay que me esté decepcionando, pues he cogido algo más específico o más concreto que ya iréis viendo. Entonces, en el vídeo de hoy, como la última vez empecé por atrás, pues vamos a empezar por el principio, y en este caso, por ende, empezamos por los Atlanta Hawks. Y no creo que haya ninguna duda de que el jugador más decepcionante de toda la plantilla está siendo Trae Young. Es verdad que sí, que sé que está lesionado, que sé que no ha jugado desde hace mucho, pero aún así era el jugador franquicia, está en el año de contrato, te han hecho un equipo acorde a tus necesidades y acorde a que pueda funcionar alrededor tuyo un equipo y pueda ser competitivo de manera realista dentro de donde puedas tratar inclusive de ganar la conferencia. Y sin embargo, el inicio de temporada de Trae Young fue malísimo. Es verdad que no es un jugador que por lo normal empiece bien las temporadas, pero aún así no es excusa, empezó terrible, va a tener bastante que hacer ahora que vuelva, porque los Hawks están jugando bastante bien sin él, lo cual puede ser preocupante en cierto sentido para él, su entorno y el cómo puedan gestionar esa extensión de contrato este verano. Pero la realidad es que ahora mismo Trae Young está en una situación complicada porque no empezó bien la temporada, promediando casi 17 puntos por partido, menos de 10 asistencias, unos porcentajes horribles de menos de 20% en tiros de 3 y menos de un 40% en tiros de campo. Entonces va a tener que espabilar mucho, y al final es que en Atlanta está jugando todo el mundo bastante bien y tiene que ponerse las pilas, porque sobre el papel es el número 1 del equipo y ahora mismo estaba jugando con un jugador que restaba más que sumaba. Vamos a pasar ahora a los Boston Celtics, que me da bastante pena, pero el jugador más decepcionante de la temporada está siendo Derrick White. Ya sabéis que a mí me gusta mucho y que tenía bastantes expectativas puestas para que hiciese una gran temporada, porque creo que es un jugador que, bueno, con la inteligencia que tiene, con su capacidad de lectura de juego, se podía aprovechar bastante del rol que tenía. Y no ha empezado de la mejor manera, los porcentajes están siendo bastante malos. También es verdad que para quien está viendo a Boston, está viendo que la temporada no está siendo fácil y que dentro de lo que cabe está mejorando bastante. Empezó muy flojito, que no le entraba ni una. Ahora está empezando a enchufar, empezando a conectar más. Pero aún así, a mí me gusta, está siendo un poco decepcionante, sobre todo en ataque. Sigue siendo ese jugador completísimo, que le da muchísimas cosas a Boston, aparte de la anotación. Pero aún así yo pensaba que iba a ser ese jugador que iba, yo creo que de manera evidente, coger ese rol de segundo anotador del equipo, y sin embargo le está costando bastante. De hecho está anotando menos puntos que las temporadas pasadas. Es obvio, tienes más responsabilidad, las defensas se van a centrar en ti, no es tan fácil anotar a veces sin tus superestrellas que con ellas cuando eres un jugador donde no se presta tanta atención. Entonces bueno, está siendo un poco decepcionante, aunque aún así está jugando bien, está empezando a pillar ritmo y yo creo que va a acabar promediando bastantes buenos números con bastantes buenos porcentajes. Pasamos ahora a los Brooklyn Nets, donde aquí en Brooklyn no está jugando bien casi nadie, o diría nadie, yo creo, porque al final está jugando bien en PJ, Claxton está teniendo sus momentos, pero por lo general no está jugando bien nadie. Pero por encima de todo esto me he ido con el draft, porque al final me parece injusto en cierto sentido poner expectativas a un draft, pero la realidad es que un equipo como Brooklyn, que sobre el papel el año que viene van a querer empezar a competir, porque no tienen su pick y por ende van a querer ser agresivos en verano. Un punto también importante para poder empezar a construir un equipo real era hacer un buen draft, y en parte es culpa de la franquicia por que ejecutaron de manera terrible la noche del draft, pero eso no quita que los jugadores tampoco están rindiendo, están siendo bastante horribles todos. Es decir, Demi no me está gustando nada, Traore y Saraf están siendo súper ineficientes, y probablemente el jugador más interesante que está saliendo de estos es Drake Powell, que sobre el papel podía ser el jugador más verde de todos los que entraban. Entonces
Bastante mal el draft de este año por parte de los Nets, no están rindiendo nada y es lo que os digo, podría haber mencionado a otros jugadores, como yo que sé, pues, hay muchos, Cam Thomas ni siquiera está jugando tan bien como se podía esperar, pero vamos, que muy mal en los Nets, en general mal todo. Entonces, lo que os he comentado, hay equipos que hay mal tantas cosas que he preferido quedarme con algo en específico antes de criticar a 5 jugadores distintos. Pasamos a mis Hornets, donde creo que primero voy a empezar por Tre Mann, porque creo que de los jugadores así del equipo en general, el más decepcionante está siendo él, porque está siendo bastante ineficiente, está teniendo unas lecturas de partido bastante erróneas y está teniendo una elección de tiros bastante pésima, pero aún así no me parece que es el centro de atención en este vídeo. El centro de atención en este vídeo deben ser los dos de la izquierda, tanto LaMelo como Brandon Miller. Están siendo ambos decepcionantes por el hecho de que el no se mantengan sanos, Brandon Miller jugara un partido y se lesionara al segundo, que eso ya fue para meterse un tiro en la cabeza, y luego pues bueno, ha vuelto el otro día, seguimos perdiendo, ayer volvimos a perder, ¿qué queréis que os diga? Es que está siendo un desastre. LaMelo tampoco juega, cuando juega no está jugando bien, está siendo muy ineficiente. Yo pensaba que LaMelo este año iba a conseguir ese gran nivel que ha alcanzado esos 2 últimos años, consiguiendo picos altísimos, pero claro, luego se lesionaba y yo pensaba que a lo mejor si podía alcanzar más o menos ese pico, pero mantenerlo, aunque fuese un poco peor, pero mantenerlo, y la verdad que no, o sea, es que está siendo malísimo, o mucho peor que los anteriores años, y Brandon Miller sigue lesionándose, entonces, pues es que esto es un desastre ahora mismo, y el Charlotte es un equipo que creo que está demostrando que es mucho más competitivo que años anteriores, porque estamos peleando partidos y los estamos perdiendo por nada, pero es que esa diferencia de 5 o 3 puntos, que es la que estamos perdiendo todos los partidos, no lo perderías si tuvieras a tus 2 superestrellas jugando a un buen nivel todo el partido. Entonces, es una mierda, pero es lo que hay y tienen que darse cuenta que os espabilan o es que esto es un desastre. El caso, vamos a pasar ahora a los Bulls, ¿vale? Que he cogido a Kevin Huerter, me preguntaréis por qué, ¿no? Al final en los Bulls está jugando bastante bien todo el mundo. Entonces, de las superestrellas en sí no quería coger a nadie, y al final de los jugadores de rotación me planteé a Dalen Terry porque fue un pick de primera ronda, para quien no se acuerde, creo que fue el pick 18 o algo así, y está en su 4º año de contrato y es horrible, entonces podría cogerla a él por coger a alguien, pero he cogido a Kevin Huerter porque la verdad que me parece un poco decepcionante el hecho de que el tío, la verdad, tiene un rol muy importante en este equipo, Billy Donovan confía mucho en él y el equipo y los jugadores confían mucho en él. Y la verdad que teniendo en cuenta que es su último año de contrato y que se está jugando a salir a la agencia libre, yo creo que está siendo bastante decepcionante el hecho de que está desaprovechando una oportunidad de oro de que si estuviese más o menos, por lo menos tirando bien, vale, pero es que está tirando un 30% de 3 y al final, vale, en este equipo juega, pero jugando así, cuando salgas a la agencia libre, va a haber muy pocos equipos interesados en ti. Entonces lo digo, me parece decepcionante porque creo que es que está desaprovechando una oportunidad de oro para lo que podría luego trabajarse en verano a la hora de buscar un contrato con otro equipo. Entonces, bueno, quería dejarlo ahí, pero vamos, que en Chicago por lo general todo el mundo está jugando muy bien, así que no tengo ninguna decepción. Ahora en los Cavs, sí, lo sé, es duro de escuchar, pero Evan Mobley está siendo decepcionante y me duele porque me he planteado otros jugadores como el banquillo en general, rollo Dinwiddie no está jugando del todo bien, Lonzo está siendo un poco desastroso, pero está empezando a jugar mejor. Y bueno, jugadores por lo general, o sea, DeAndre Hunter es verdad que está perdiendo buenos puntos, pero le está faltando un poquito de ser eficiente por lo general, pero aún así creo que Mobley está siendo más decepcionante que el resto, porque claro, ya sabéis que yo estaba muy subido en su barco, siempre lo voy a estar porque me parece un jugador increíble, pero yo pensaba que este año iba a pegar un salto en ataque, sobre todo además aprovechando estas primeras semanas que Darius Garland ha estado lesionado, y no, la verdad, no ha demostrado una mejoría en ataque, es verdad que sigue mejorando su lanzamiento de 3, cada vez se siente más cómodo, pero para mí el punto que le falta es seguir demostrando que puede ser un jugador mucho más agresivo en ataque y que lo está haciendo en cierto sentido, está tirando más tiros y está siendo más agresivo, pero no está consiguiendo convertir esos tiros y eso está afectándole en que sea más ineficiente. Aún así sigue siendo un jugador eficiente, pero podría serlo mucho más. Y me da pena, pero creo que se está todavía acostumbrando a este rol de ser un jugador más importante en ataque. Yo creo que con el paso del tiempo lo va a conseguir descubrir y averiguar los problemas que está teniendo para conseguir tener esos mejores porcentajes y conseguir trasladar eso en unos mejores números, pero está siendo decepcionante porque yo pensaba que iba a ser más productivo en ataque y de momento no lo está siendo, así que oye, ya vais a ver, de hecho ya lo vais a ver, le voy a meter muchos palos a muchos jugadores que me gustan mucho porque se lo merecen, porque están jugando peor de lo que yo me esperaba. De ahí que también yo, que mucho hablo en verano de que quiero verles bien o de que pienso que van a estar bien, pues oye, si luego están mal también hay que pegarles palos. El caso,
Vamos con mis maps, que a mis maps es uno de los dos únicos equipos que he puesto 3 jugadores. De hecho vais a ver que casi siempre he querido dejar uno para sintetizar un poco el tema, pero aquí quería pegar 3 recaditos importantes. En primer lugar, Klay Thompson, creo que poco tengo que decir de que es un poco un exjugador casi que otra cosa, que tiene un partido el otro día de 22 puntos, que tiene algún que otro partido que coge y te mete 5 de 7 en triples, ya, pero tú un jugador lo que necesitas es que te meta, por lo menos prefiero que un tío me meta todos los días un 35% de 3 a que un día meta 25 puntos y que el resto de los partidos sea un tío haciendo cardio dentro del campo. Entonces, muy mal en ese aspecto Klay. Aún así está mejorando, está empezando a pillar ritmo, pero igualmente sigue siendo un jugador que deja mucho que desear en ambos lados de la cancha. Luego Anthony Davis, más de lo mismo, estaba pasado de peso además, o sea que para la ironía de la vida, ¿no? Y nada, pero respecto a eso además, blando en defensa, siendo muy poco agresivo en las ayudas. Luego es verdad que aportando bastante el tema de rebotes y tal, que eso sí, obvio, ¿vale? Pero para lo que tú le puedes pedir a Anthony Davis, muy flojito, además se sigue lesionando, está lesionado ahora, o sea, es que más de lo mismo. Y luego Dereck Lively, que ya sabéis que yo en mi plan de los maps le dejé, porque creo que puede seguir siendo un jugador en el que Dallas puede construir, sobre todo si es un equipo en el que él puede cuadrar mucho más, porque al final Gafford tampoco está jugando mejor que el año pasado, porque es que el equipo no tiene sentido, pero aún así tiene que ser mejor, tiene que conseguir averiguar un poco como Mobley el cómo puede desarrollar su juego ofensivo en un equipo donde en este caso además no va a tener un generador exterior como le gustaría a él, y tiene que saber y cómo puede encajar dentro de un equipo y cómo puede sacar partido a su juego en ataque y luego además ser más agresivo en defensa y ser mejor y estar más rápido y leer mejor la defensa, y está siendo de momento bastante decepcionante, pero bueno, yo creo que también el tema de las lesiones y tal le está restando bastante en todos estos aspectos. Pasamos a hablar ahora de los Nuggets, que aquí creo que sin ningún tipo de duda me voy con Cam Johnson. Está siendo muy decepcionante, pero también es complicado, es un jugador que ha encajado en un nuevo equipo, el sistema de los Nuggets no es fácil, y creo que se está viendo ahora, lleva bastantes partidos, yo creo que de sus últimos 6-7 partidos, casi todos menos uno han sido bastante buenos, de hecho están siendo muy buenos, y creo que está empezando también a, comprender cómo funciona el equipo y cómo va a ser su papel dentro de esta plantilla. Y le costó un poquito arrancar, obvio, no va a ser mejor que Michael Porter Jr., obvio, pero aún así creo que es un jugador que está encajando poco a poco dentro del equipo y al final de temporada no me extrañaría que sea un jugador que pues promedie unos buenos porcentajes con unos buenos puntos y unas buenas estadísticas generales. Aún así está siendo decepcionante porque se esperaba que fuese mejor de salida, pero bueno, no pasa nada porque es lo que os digo, acaba de llegar al equipo, el equipo es complicado y oye, hay que ser paciente con este tipo de jugadores. Pasamos a hablar ahora de los Pistons, donde está jugando bastante bien todo el mundo, inclusive Tobias Harris, un poco como Cameron Johnson, está empezando a pillar ritmo y últimamente ha jugado mejor que su inicio de temporada, pero aún así tenía que meterle el palito porque el año pasado fue uno de los mejores veteranos del equipo y fue una de las grandes razones por la que el equipo empezó a ser competitivo, y este año en un equipo donde los Pistons están siendo primeros del este, están siendo muy buenos y están ganando todo, creo que un jugador como Tobias Harris está desaprovechando en cierto sentido una doble oportunidad. Una, porque podría ser un gran jugador importante dentro de un equipo que está siendo muy bueno y no lo está siendo, por lo cual estás demostrando que puede ser prescindible. Y relacionado con esto, es que este año es expiring su contrato, entonces un poco como Kevin Huerter, también es un año importante para él porque se tendría que labrar un poco ese último contrato que podría ganar en la NBA. Entonces creo que está desaprovechando la oportunidad de doble manera en cierto sentido, pero creo que es un tío que es lo que os digo. El último partido le he visto bastante mejor de lo que le he visto el otro día, siendo más agresivo, buscando sus sitios, no forzando tiros, que es algo que ha hecho algunos partidos. Y otro día es lo que os digo, buscando más zonas interiores, tratando de buscar tiros fáciles, y al final es lo que tiene que hacer. También es un veterano, tendría que entender un poco cómo puede entrar en ritmo. Y creo que lo que os digo, creo que está empezando a jugar mejor, pero aún así tenía que pegarle el palito también porque, oye, ha empezado bastante mal, sobre todo tirando en cuanto a porcentajes de tiros, y tiene que mejorar porque es un jugador que puede ser muy importante para un equipo como los Pistons, que quiere hacer cosas importantes ya esta temporada, porque si no, lo más probable es que su contrato lo usen para ir a por un jugador que pueda darles ese nivel diferencial en esas posiciones de forward. Y vamos a llegar al 10º equipo ya del vídeo, que son los Warriors, que en los Warriors la verdad que es un equipo raro, porque me están gustando. Están siendo un equipo que al mismo tiempo pienso que pueden mejorar mucho, que los standings tampoco van increíbles y que creo que tienen todavía bastantes cosas por resolver y que no tienen tanto tiempo para pensarlas porque el cierre, más pronto que tarde, se les va a echar encima. Entonces, aquí he puesto al Horford porque creo que sin ningún tipo de duda está siendo decepcionante. Iba a ser como el fichaje más importante del verano, por el que tardaron 3 meses para fichar, y la realidad es que luego se está quedando en un jugador que está aportando entre poco y nada, está siendo un jugador a veces más negativo que positivo dentro del campo, y creo que
En cierto sentido es decepcionante, pero también es injusto para el Horford porque el tío tiene 40 años y hace lo que puede, ¿no? Pero al final es una pena para los Warriors porque era un fichaje que podría tener mucho sentido en el equipo, pero también me parece un poco injusto. Por ende, también he querido meter a Buddy Hield, que es un jugador que el año pasado encajó bastante bien con los jugadores. A mí tampoco nunca me ha terminado de encajar Buddy Hield en cierto sentido, porque sí, es verdad que los Warriors juegan genial en el sentido de que el tío tiene que salir y lo van a pedir tirar triples, o sea que le ha encantado. Pero la realidad es que si Buddy Hield no mete triples, que es lo que le está pasando este año, y además es un poco como Klay Thompson, que es un jugador muchas veces muy regular, es que te aporta en campo, ¿no? Entonces, creo que ambos van a ser bastante posibles que puedan ser traspasados. A lo mejor no al Horford porque es un jugador que no va a tener valor con esa edad, con ese contrato y sobre todo pues, con ese nivel que está dando. Pero Buddy Hield es un contrato de casi $10 millones que podrías tratar de mover en el cierre. Y luego vamos a pasar ya al 11º equipo, que los Rockets es un equipo de los que están jugando todo el mundo muy bien. Yo es que creo que de los que están en la rotación es que no puedo decir nada malo de nadie porque es que de verdad que están jugando todos muy muy bien. Entonces me he ido con Dorian Finney-Smith. A ver, ya sabéis que le tengo un cariño especial porque toda su época en Dallas y tal era uno de mis jugadores favoritos. Pero hombre, le voy a meter el palo a él más que nada porque es que no está jugando. Entonces, oye, te han firmado por una mid-level, te han dado un contrato importante, han confiado en ti. Obvio, no tiene culpa de que esté lesionado, pero por decir algo, pues oye, a ver cuándo se recupera este hombre porque puede ser muy importante para el juego del equipo de los Rockets. Y si no juega, pues a lo mejor los Rockets la acaban traspasando porque dicen, oye, estamos jugando bien con los que tenemos, Josh Okogie nos está haciendo un buen papel, pues si podemos prescindir a lo mejor de Dorian Finney-Smith y meterle en el contrato de Van Vliet para conseguir un guard superestrella, pues a lo mejor te traspasan, colega. Entonces, lo que digo, por meterle el palito a alguien, pero vamos, que los Rockets está jugando todo el mundo muy bien. Pasamos ahora a los Pacers, donde es el caso completamente opuesto. Es decir, en los Pacers todo el mundo me está decepcionando, excepto Siakam, Nembhard, que en los últimos partidos ha jugado bastante bien cuando ha vuelto, y Mathurin, que ha tenido momentos buenos y momentos malos. Pero hay muchos jugadores que me están decepcionando, es decir, todo el banquillo en general. Pero claro, por quedarme con uno, es lo que os digo, tampoco quería hablar aquí de 16 jugadores, me he quedado con Jarice Walker, porque creo que este año era un año muy importante para él. Y creo que todos los fans de Indiana me comprenden con esto. Es un tío que creo que todos pedíamos que tuviese un rol más importante, pero que al mismo tiempo, debido a la competencia que había en esos puestos, era complicado darle los minutos, justificando el quitárselos a otros como Obi Toppin, que estaban jugando mejor que él. Y este año, entre la lesión que ha tenido Obi Toppin, que además va a estar fuera hasta febrero, las bajas que está viendo en la zona interior, donde entre los jugadores que están entrando ahí de parche ni siquiera están jugando bien, podía tener minutos muy importantes, tanto como alero, como falso 5, inclusive como 4 jugando con Pascal de falso 5. Y está jugando bastante mal, está tirando muy mal y está siendo un jugador que está a mi gusto desaprovechando una oportunidad de oro que yo tenía muchas expectativas para él de cara a esta temporada y está siendo malo, o sea, está siendo malo y me da pena porque creo que es un tío que tenía una gran oportunidad delante suyo y todavía queda temporada, es decir, puede acabar empezando a encajar y encontrar su sitio un poco y encontrar su rol y sobre todo su protagonismo y al final eso que se traslade a unos mucho mejores números, un jugador mucho más eficiente, pero de momento está siendo malo y lo que os digo, me da pena porque es un chico que siempre me ha parecido muy interesante, pero sobre el papel de momento no está siendo nada bueno. Pasamos ahora de los Clippers, que es un caso también similar. Hay muchos jugadores que están siendo muy decepcionantes, entre ellos todos los veteranos, rollo Bradley Beal, aunque ya se ha lesionado para el resto de la temporada, pero Bradley Beal para mí era el candidato número 1, pero como se ha lesionado, pues no le he puesto. Y al final luego hay muchos jugadores que no están jugando del todo bien, rollo Batum no está jugando del todo bien, John Collins es verdad que está siendo bueno, pero yo pensaba que iba a ser un poquito mejor. Y al final me he ido con Chris Paul, porque es que está jugando bastantes minutos, está jugando casi 15 minutos por partido, y está siendo lamentable, y a lo que os digo, hay muchos jugadores que no están teniendo su mejor rendimiento, pero una cosa es no rendir del todo, y otra cosa es como Chris Paul, que está siendo un 0 a la izquierda. Entonces le pongo, también es verdad que él se ha dado cuenta, por eso se ha retirado y ha dicho que se va a retirar a la final de temporada porque se ha dado cuenta que ya no le queda nada más en el tanque, pero aún así, oye, es que tiene como al Horford, tampoco hay que pedirle demasiado porque es un tío que tiene 40 palos y ya tiene mérito de por sí que pueda estar en un equipo de la NBA jugando 15 minutos por partido, pero aún así también es verdad que está siendo muy malo y viniendo de la temporada que venía a hacer con los Spurs de jugar 82 partidos y ser bastante buenos, hombre, yo creo que se podía esperar un mejor rendimiento de él, sobre todo teniendo en cuenta que iba a tener un rol mucho más secundario en este equipo. Entonces, me da bastante pena, pero es lo que hay. Pasamos a los Lakers, que los Lakers también es un equipo que, como los Warriors un poco, están jugando bien, en este caso es mucho mejor récord, pero están jugando bien, pero al mismo tiempo hay jugadores que no me están terminando de convencer del todo. Y podría haberme ido con varios, pero me he quedado con Jared Vanderbilt y Gabe Vincent. Son dos casos distintos, pero uno, Gabe Vincent,
un jugador que el año pasado es verdad que tuvo sus momentos buenos y momentos muy malos, y este año yo creo que podría haber aprovechado mucho mejor la situación y haberse convertido de nuevo en un jugador más importante en el equipo, y está siendo uno de los peores jugadores de la NBA. Y luego ya Red Vanderbilt, que esto sí que me da bastante más pena, porque ya sabéis que es un chico que siempre apoyo bastante porque me gusta, la verdad siempre me gustaba, me encantaba cuando estaba en Minnesota. Luego cuando estuvo en los Lakers, cuando ha estado en los Lakers ahora, me parecía un jugador bastante útil para ellos. Pero es que no está siendo bueno, y es verdad que viene de la lesión y tal, y que viene a estar muchos años sin jugar, pero el año pasado ya jugó ciertos minutos, y este año, viniendo de estar todo el verano sano, hombre, yo creo que era una gran oportunidad para él para empezar de nuevo a coger un buen nivel, y, hombre, no es que esté siendo el peor jugador del equipo, pero está siendo bastante peor de lo que yo me esperaba. La verdad yo creo que iba a ser un jugador bastante útil, y yo creo que JJ Redick está haciendo un esfuerzo bastante grande por ponerle en ciertos momentos de partido. Es obvio que te da mucho en defensa, pero al final es lo que le pasa muchas veces a jugadores del estilo de Vanderbilt, que por mucho que eres en defensa, si eres tan negativo en ataque, pues al final vas a hacer que en muchos momentos te acaben quitando del campo, porque es que restas más que sumas. Entonces es una pena, porque de verdad que es un chico que me gusta muchísimo y que creo que todavía puede ser un jugador muy importante para este equipo. Hay que ser un poco pacientes, porque aún así yo creo que está pillando ritmo, pero de momento está siendo decepcionante. Pasamos ahora a los Grizzlies, que creo que, hombre, aquí no hay duda, ¿no?, de que es Ja Morant. Es decir, te podrías ir con bastantes jugadores también de este equipo porque no están siendo increíbles, pero, hombre, yo creo que lo de Ja es... yo creo que se lleva la corona, ¿no?, de este vídeo. Es decir, si estamos hablando de jugadores decepcionantes, creo que el número uno, sin ningún tipo de duda, es Ja Morant. Ya visteis el otro día el vídeo que subí de sus traspasos, que es, para quien no lo viera, se lo dejaré por aquí arriba. Y la verdad que es que ya, pues eso, está siendo muy decepcionante, no está siendo el jugador que yo creo que nos esperábamos muchos de nosotros. Y al final es una pena, va a estar más en rumores de traspaso que otras cosas, se mete todo el rato. El otro día además se metió en una disputa con nosotros, con Klay Thompson, ni siquiera estaba jugando ese partido. Es decir, yo creo que debería centrarse en el baloncesto, pero se ve que no está centrado. Creo que ahora mismo Ja Morant está viviendo más de las rentas de su pasado que de su nivel actual, y creo que el que no se está dando cuenta es él mismo, por lo cual ese factor de que podría buscar mejorar no lo está haciendo. Entonces es una pena, pero es la realidad. Pasamos a los Heat, que esto sí que me da también un poco de pena, pero Nikola Jovic creo que está siendo el jugador más decepcionante de la temporada, porque en un equipo como los Heat, que están jugando muy bien todos, Spoelstra ha hecho un plan que beneficia mucho a todos los jugadores del equipo. Creo que Jovic era un plan también que le podría beneficiar bastante, un juego rápido donde se lanzan muchos tiros, donde se va a ver tiros liberados, donde tú también vas a tener hueco para operar dentro, sobre todo en jugadas donde puedas cortar la canasta, donde puedas penetrar en contraataque, que creo que es algo que también le favorece a él. Y no está jugando bien, la verdad, no está jugando del todo bien, está teniendo un rol bastante secundario, gente como Jaime Hackett o Fontecchio le han comido la tostada por completo, y sobre todo por el hecho de que venía de una extensión y que creo que podría ser bastante importante en este equipo. Sin embargo, está siendo mucho menos importante que jugadores que sobre el papel eran menos importantes para los Heat que él. Entonces, hombre, creo que ya simplemente por eso, sin ningún tipo de duda, tiene que ser el jugador más decepcionante. Que aún así es de estos que creo que todavía puede acabar pillando ritmo, pero de momento ha empezado bastante flojito. Pasamos ahora a los Bucks, y aquí me voy con Miles Turner, ¿vale? Y es verdad que es un poco injusto en cierto sentido irme con Miles Turner, pero es un poco un caso como los Cavs, es decir, están jugando bastante bien en los Bucks todos los jugadores de rotación. Hay algún jugador que a lo mejor está siendo un pelín decepcionante, como Cole Anthony, sobre todo, la verdad, que es el que quería a lo mejor meter en el vídeo. Pero me he ido con Miles Turner porque al final los Bucks hicieron una apuesta bastante importante para ir a por ti en el verano. Y no es que esté jugando mal en el sentido que está promediando buenos números en porcentajes, está tirando por encima del 40% de 3, está siendo bastante bueno en defensa, pero creo que aún así podría tener más impacto en defensa y, sobre todo, tendría que ser más agresivo en ataque, que es mi punto. Hay partidos de Miles Turner esta temporada con los Bucks que entiendo que es lo que le está pidiendo mucho Doc Rivers, pero aún así me está pareciendo que está siendo muy poco agresivo en la pintura. Una cosa es que seas un gran pivot tirador y otra cosa es que vayas a un partido y solo te tires triples, ¿no? Entonces, que sé que es el juego de Miles Turner y en Indiana también lo hacía mucho, pero una cosa es que en Indiana lo hagas mucho teniendo a Siakam, a Haliburton, a Nembhard y a Mathurin, y otra cosa es que lo hagas en los Bucks cuando al que le estás dando los tiros es a Gary Trent y a Jay Green. Es decir, que tienes la pintura mucho más liberada y tendrías que tener mucha más responsabilidad en ataque. Entonces, para mí, ahí está siendo un poco decepcionante, pero aún así creo que es un jugador que también está empezando a comprender un poco cómo puede ser más productivo en este equipo, y creo que a la larga va a promediar más puntos, pero que os digo, de momento un pelín decepcionante. En los Wolves, este sí que me da pena, y es uno de los que más pena me da de todo el vídeo, pero los dos que están aquí en pantalla, tanto Terrence Shannon Jr. como Rob Dillingham, están siendo bastante decepcionantes. Y este año no se puede decir que Chris Finch no les está dando la oportunidad, más a Terrence Shannon inclusive que a Rob Dillingham, pero ambos están teniendo sus minutos, están teniendo por encima de 10-15 minutos por partido, inclusive por partido, para demostrar su valía.
de manera regular, que yo creo que es lo que le faltaba en parte la temporada anterior a ambos, y están siendo bastante malos, la verdad. Terrence Shannon Jr. no está siendo productivo, sobre todo está siendo muy ineficiente, y eso lo está haciendo bastante quitarle de los partidos. Y luego al final Rob Dillingham es verdad que ha tenido su lesión y tal, y en cierto sentido no me parece tan decepcionante, pero es aún así un jugador que creo que tiene que ser más importante para este equipo desde el banquillo. Es lo que os digo, este año creo que sí que Chris Finch les está dando la oportunidad. Obvio, no les va a dar un papel importante de 20 minutos por partido si no están jugando bien en 15, pero aún así tienen que ser mejores. Es decir, tienen que ser mejores porque este equipo les necesita. Y yo creo que al final Rob Dillingham, por lo que estoy viendo, puede acabar haciendo mejor temporada y puede acabar respondiendo mejor a esos minutos, pero sobre el papel Terrence Shannon sí que para mí está siendo el más decepcionante de los dos, en parte porque yo esperaba que fuese a ser mejor que Rob Dillingham, y es que me está gustando un poco más Rob Dillingham, que inclusive os dirá que es que me está gustando más Bones Highland que ambos, entonces no sé qué deciros. Ahora pasamos a los Pelicans, que en los Pelicans también me he quedado con dos jugadores, ¿vale? Me he quedado con Jordan Poole y con Jordan Hawkins. La verdad que ambos es más que nada porque creo que están siendo bastante malos, y al final eso, sobre todo en el caso de Jordan Hawkins, un jugador que ya sabéis que yo creo bastante en él, sigue siendo bastante ineficiente. Entonces llega un punto en el que si es tu tercera temporada en la NBA, es verdad que el año pasado tuvo lesiones, pero me da igual, y sigue sin ser eficiente, puede empezar a ser un poco preocupante, ¿no? Y luego el tema de Jordan Poole más que nada es porque creo que, obvio, está faltando Zion, está teniendo muchísima responsabilidad él como generador desde la posición de guard, y eso lo comprendo, y le va a venir genial el día que venga DeJounte Murray de lesión, pero eso no quita que esté forzando muchas situaciones que está forzando, que se están transformando en que sea un jugador muy ineficiente. Entonces, lo que digo, una cosa no justifica la otra, pero tiene que ser mejor. Además, en defensa a veces está siendo un poco blando, que obvio que no es el mejor defensor del mundo, pero tiene que implicarse más, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que necesita ganar, porque no tiene su picks este año. Y pasamos a los Knicks para llegar al 20º equipo del vídeo, y creo que aquí, vamos, no hay ningún tipo de duda que me tengo que ir con Yabusel. Está siendo súper decepcionante, para mí uno de los fichajes más decepcionantes del verano, que es otro tío que, como Cam Johnson, es verdad que está empezando a encajar poco a poco dentro del equipo, pero una cosa es como Cam Johnson, que ha empezado un poco mal, pero que está jugando muy bien ahora, y otra cosa es como Yabusel, que empezó siendo un desastre, de verdad un desastre, y ahora está empezando a ser más o menos decente, pero que sigue siendo un desastre. Entonces, me da bastante pena, porque ya sabéis que yo fui muy fan de este fichaje en verano y creo que iba a ser un tío muy importante para el equipo. Y en parte Mike Brown, es verdad que no le está dando la continuidad a lo mejor esperada, pero también es verdad que es que no le vas a pedir a Mike Brown que le dé 15 minutos por partido si está jugando así de mal. Entonces, es complicado. Creo que en parte está siendo un poco su culpa porque no se le ve nada en forma y se le ve muy tosco. El año pasado que sí, que es un jugador muy corpulento y grande, pero el año pasado con los Sixers se caracterizaba por ser ese jugador de hustle que aportaba en los rebotes ofensivos, que era bueno en los cambios defensivos, que te daba esa versatilidad y que te metía triples desde la esquina. Y este año, vale, una cosa es que el triple no te entre, no pasaría nada, pero es que está siendo malo en defensa, está siendo muy poco agresivo en los rebotes y está siendo un jugador que es lentísimo en todos los intercambios defensivos. Entonces, pues, hombre, es una cagada bastante grande por parte de los Knicks. No su culpa, sino del jugador, en el sentido de que les ha salido más el fichaje, y es una pena porque creo que es un tío que podría haber sido muy importante, y quiero ser un poco más paciente con él porque a lo mejor acaba siendo muy importante, pero como siga jugando así, vamos, va a ser carne de traspaso seguro, porque es el único jugador por debajo de Mitchell Robinson y por encima del resto que tiene un contrato por encima de la minio. Y ya vamos a pasar a hablar de los últimos 10 equipos, que hay que empezar con los Thunder, ¿no? A ver, los Thunder es complicado porque no me parece tampoco justo decir que Caruso y Jalen Williams están siendo súper decepcionantes, pero hombre, teniendo en cuenta como el alto nivel de todos sus compañeros, creo que Caru está siendo un poco decepcionante, sobre todo viniendo de hacer los playoffs que viene, pero bueno, el año pasado también empezó mal en temporada regular y mirad los playoffs que hizo. O sea, no me preocupa, pero bueno, por ponerle, porque no está jugando bien, la verdad, pero aún así, que no me importa que juegue mal en temporada regular, y eso seguro que a ellos tampoco les importa. Y luego Jalen Williams, sí que es verdad que está siendo para mí más decepcionante porque es un tío que el año pasado, y por lo general cuando lo veo con los Thunder, siempre me ha gustado mucho. Creo que es un jugador muy interesante, que con un rol importante en otro equipo creo que podría promediar grandes números, pero sin embargo este año es que está jugando bastante mal y está siendo sobre todo bastante ineficiente. Es verdad que sigue siendo un jugador que en defensa te sigue aportando lo suyo y que en ataque también se va a seguir aportando ese espacio, aunque no termine de ser del todo eficiente, pero creo que con el equipo que tiene, con lo liberado que suele estar siempre en ataque, creo que tendría que tratar de ser más eficiente y ser más productivo en ese aspecto, pero bueno, aún así tampoco creo que les importe mucho porque son imbatibles con o sin Jalen Williams o con o sin Caruso a un nivel élite. Pasamos a los Magic, que este es, yo creo que el que más pena me da de todos, por encima del de Evan Mobley y por encima del de los Wolves, y es Paolo. La verdad, olvidaos de
Desmond Bane y Tyus Jones sé que también podrían entrar aquí, pero me dan igual. Es decir, una cosa es que me decepciones un poco, como me está decepcionando a lo mejor Tyus Jones, pero me da igual porque era un contrato de 7 millones. Desmond Bane está empezando a pillar ritmo, ha metido inclusive un game winner, es decir, paciencia, es un jugador que está encajando en el equipo. Pero lo de Paolo me preocupa. Me preocupa porque sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de la NBA. Es uno de mis jugadores favoritos y es un chico en el que yo creo muchísimo y de verdad que creo todavía que tiene un gran futuro por delante. Pero no está siendo bueno, la verdad no está siendo bueno, de hecho está siendo bastante peor de lo que ha sido las pasadas temporadas y muy por debajo de lo que yo me esperaba. Es una pena, obvio, Franz Wagner está siendo mucho mejor que esta temporada y los números aún así van a demostrar que a lo mejor Paolo no está siendo malo porque está promediando por encima de 20 puntos y tal. Está siendo malo, la verdad está siendo malo porque está siendo negativo para el equipo, está ralentizando mucho el juego, está forzando mucho los tiros. Ya os lo dije en un vídeo y lo sigo pensando. Paolo a veces me da la sensación de que no saben qué parte de su juego recaer en los momentos de partido donde no le están saliendo las cosas. Es decir, Shea, por ejemplo, no es por tal, Luka hace lo mismo, Harden hace lo mismo. Cuando no están siendo los partidos, ¿qué hace? Pues o Luka se va al poste, Shea se va al tiro de media distancia desde el baseline, Harden se busca a lo mejor el step back y luego todos también buscan las faltas. Paolo, por ejemplo, cuando no están entrando los tiros, no sabe bien qué hacer, fuerza tiros de media distancia, punteados, que en el fondo sabes que van a ir mal y que lo más probable es que a lo mejor ni den al aro o que den al aro pero den al back rim y que sea un tiro que digas, menudo ladrillo que acaba de tirarse. Entonces, creo que tiene que comprender mejor su juego, saber cuál es su juego 1, es decir, el atacar a canasta, que para mí es lo que tendría que hacer, y buscar el juego interior, como hace Giannis. Luego tener esa habilidad de poder tirarte un juego de media distancia, inclusive desarrollar un fadeaway, como por ejemplo está haciendo Alex Sarr. No sé, creo que tiene que aclararse consigo mismo, ¿no? Porque yo creo que a veces se cree Carmelo Anthony, otras veces se cree LeBron James y otras veces se cree Giannis. Y tiene que encontrar su juego. O sea, tiene que aclararse cuál es su juego. No hacer el juego de muchos, porque al final el que mucho abarca, poco aprieta. Pasamos ahora a los Sixers, que es un poco random, ¿vale? Pero me he quedado con Adem Bona. ¿Por qué con Adem Bona? Porque Paul George y Embiid no les quería meter, porque Embiid la verdad que para lo que está jugando a mí me está gustando, y Paul George acaba de regresar, Jared McCain más de lo mismo, me parece injusto, y luego los que están jugando, por lo general están jugando bastante bien. Justin Edwards empezó bastante mal, pero bueno, está siendo mejor últimamente. Y me he quedado con Adem Bona, en parte porque ya sabéis que a mí me gusta mucho, y yo creí que iba a ser muy importante, pero porque es que le ha comido la tostada a Drummond. Y es verdad que es más mérito de Drummond que de mérito de Bona, pero aún así, yo creo que tendría que haber sido mejor que que Drummond esta temporada. Y vamos, no hay ahora mismo ninguna duda de que Drummond está siendo muchísimo mejor que Bona. De verdad es que Drummond está haciendo una temporada bestial. Además, ahora que no está jugando en beat, está siendo súper bueno. Y la ha comido la tostada por completo. Y hombre, a mí me está decepcionando un poco porque yo pensaba que iba a ser el mejor este año. Iba a tener esos minutos sin duda de pívot suplente. Pero la verdad que no los está teniendo y tampoco se los está mereciendo. Y es lo que hay. Pasamos a hablar ahora de los Suns, que este es el más injusto de todo el vídeo, pero antes de que me critiquéis, escuchad un momento. Los Suns están siendo todos increíbles. Todos los jugadores están siendo muy buenos, de verdad, todos los que están jugando. Es que no hay ni uno que no me esté gustando. Entonces, he puesto esto, lo único porque ya sabéis que a mí el draft de los Suns me gustó mucho. Kobe Bryant, Rasheed Fleming, Kaman Malak, me parecieron 3 picks muy buenos por su parte. Y están siendo 0 protagonista dentro del juego del equipo. Entonces, por eso les hago la crítica en el sentido de que lo único que me está decepcionando de los Suns es que los rookies este año están teniendo muy poco protagonismo, es decir, mucho menos de lo que yo me esperaba. Claro, no es que es su culpa, es que están jugando tan bien los veteranos que hay dentro del equipo que es imposible que ahora mismo les den minutos a ellos. Entonces es lo que hay. Pero vamos, que no es una crítica, es por poner algo, pero vamos, que no tengo nada en contra de los rookies de los Suns, es normal. Además, es que ¿cómo van a jugar? Si es que el resto están jugando increíble. Pasamos ahora a hablar, de hecho, de los Blazers, que aquí es otro de mis palitos. Habéis visto que no me he cortado ni un pelo con los que me gustan. Y Shadon, hijo mío, te tengo que meter aquí. A ver, lo de Shadon empezó horrible, de verdad, empezó horrible. O sea, de los jugadores yo creo que con buen usage y con un gran intento de tiros por partido, yo creo que Shadon Sharpe, sin ningún tipo de duda, los primeros 10 partidos tenía que ser el jugador más ineficiente de toda la NBA. No me cabe ningún tipo de duda, de verdad, es que no le entraba un tiro. Pero los últimos 5 partidos, también es verdad, o los últimos 6 o 7, ha hecho actuaciones increíbles, ya lleva ya 3 o 4 partidos por encima de 30 puntos por partido. O sea, está jugando, ahora últimamente ha jugado varios partidos muy bien. Ahora se ha vuelto a lesionar, por lo cual, lo mismo de siempre, pero sobre el papel empezó a pillar ritmo los últimos partidos y un nivel bastante alto. Aún así, tiene que seguir siendo más eficiente, tiene que seguir encontrando su tiro. Es verdad que está siendo un jugador increíble en penetraciones y en finalizaciones en contacto o alrededor de la canasta. Está siendo muy bueno, de verdad está siendo muy bueno.
que eso me alegra, pero sigue teniendo que encontrar su tiro y a veces se tira demasiadas, yo creo, y a veces se cree demasiado Michael Jordan o demasiado Stephen Curry, pero aún así, pues bueno, está siendo muy bueno últimamente, pero eso no quita que siga siendo decepcionante porque, aunque veis que está promediando ya unos 22, 23 puntos, es lo que os digo, porque en los últimos partidos ha metido bastantes partidos, ha metido más de 30, pero tiene que seguir mejorando, la verdad. Y vamos a pasar a hablar ahora de los últimos 5 equipos. En primer lugar, los Kings, que hombre, aquí hay bastantes jugadores decepcionantes, pero aquí, en vez de centrarme en uno, me he querido centrar en 3. Devin Carter, porque para el rendimiento que está teniendo y para las expectativas que podía tener un jugador de segundo año, que es verdad que el año pasado estuvo lesionado, pero yo creo que podía ser un jugador que aportase desde el minuto 1 y sin embargo está siendo terrible. Luego, Schroeder ha sido un fichaje bastante malo, ahora está jugando desde el banquillo, está jugando mejor, pero sigue siendo un jugador que está decepcionando bastante. Y sobre todo, Sabonis. Los números a veces con Sabonis engañan un poco, hay veces que le hacen de menos y creo que aquí le están haciendo de más. Creo que está haciendo su peor temporada de lejos de sus últimos años y es un poco putada en parte para los Kings porque ya están diciendo, por fin, por lo menos los Kings ya lo están diciendo, que han dicho que van a buscar activamente traspasar a todos los jugadores de la plantilla excepto a Nick Clifford y a Keegan Murray. Y en parte me alegra, pero en parte me da pena por ellos porque justo ahora Sabonis ha tenido, por ejemplo, una temporada horrible, que hombre, sobre el papel podría ser su jugador más traspasable y no está siendo bueno. Entonces es una pena, pero es lo que hay. Y vamos a pasar a hablar ahora de los Raptors, que aquí me he quedado con Grady Dick. También había pensado en Jacoby Walter, lo quiero decir, pero me he querido quedar con Grady, que es verdad que está siendo un poco mierda para él, porque el año pasado, ya lo sabéis, que a mí me parece uno de los jugadores más interesantes del año pasado. Fue un jugador que mejoró muchísimo, que de verdad que tuvo una mejora en su juego increíble. Y este año ha visto una recesión. También es verdad que a mí me parece que no es justo en cierto sentido, porque ha visto su rol disminuido sin justificación alguna, porque han venido nombres importantes, y es verdad que el equipo está siendo bueno y que en los minutos que está teniendo ahora, que están siendo por debajo de 20, no está siendo productivo, pero también es verdad que puede ser complicado para un jugador ver tu rol disminuido sin ningún tipo de motivo y decir, coño, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Si no es justo. Pero también es verdad que tendría que ser más productivo en los minutos que esté jugando. Y vamos a pasar a hablar ahora de los Spurs, que es verdad que aquí está siendo todo el mundo bastante bueno, pero mido con Devin Vassell porque para los minutos que está teniendo, el rol que le están dando y el protagonismo que están otorgándole, creo que está siendo bastante peor de lo que yo me podía esperar y está siendo sobre todo bastante más ineficiente de lo que yo creo que tendría que ser un jugador de su nivel, de su talento y del rol que se le están dando. Entonces, al final, lo que os digo, creo que es que hay jugadores del equipo como Keldon Johnson o Harrison Barnes que están siendo mejor que él, y al final, si los Spurs acaban haciendo un traspaso como los que están sonando, es que antes a lo mejor podía parecer que el que más podría estar en el radar ese traspasado sería un Keldon Johnson, pero ahora mismo, vamos, Devin Vassell yo creo que podría ser traspasado antes, porque al final Devin Vassell es verdad que es un jugador que podría encajarte mucho en este equipo como tercera o cuarta espada, sobre todo siendo un gran tirador de élite desde el ala, pero sin defensa tampoco está siendo bueno, porque no está siendo del todo bueno. Y en ataque tira por debajo del 35% de 3, que no te aporta lo que querrías de un jugador de su estilo. Y ya por llegar a los últimos equipos, pues tenemos a los Jazz, donde aquí me he quedado con Taylor Hendricks, porque ya sabéis que soy un super fan suyo, era mi jugador favorito del draft, de su draft. Y, hombre, la verdad es que no está siendo bueno, viene de lesión. Aún así yo pensaba que iba a ser un jugador importante esta temporada, pero de momento le está costando arrancar. Pero como viene de estar lesionado, tampoco quiero pegarle muchos palos. Sí a Cody Williams, que segundo año, jugador que en ese momento pudo parecer que iba a ser hasta el mejor jugador de este draft, lo acabó en el pick 10. Segundo año sigue siendo uno de los peores jugadores de toda la NBA, lo cual puede ser preocupante. En cierto sentido también se notaba que era un jugador que iba a ser un super proyecto por parte de los Jazz, pero de momento no está siendo nada bueno. Y ya por terminar, vamos a los Wizards, que me da un poquito de pena también, porque ya sabéis que soy muy fan de Bab, pero no está siendo bueno, la verdad. Es verdad que el año pasado los Wizards eran mucho peores en cuanto a que tenían mucho menos talento y todos los minutos se los llevaban él, Kishon, Alexar y etc. Sin embargo, ahora hay mucho más rivalidad en cuanto a que hay más jugadores que quieren minutos, rollo Will Riley, A.J. Johnson, Cam Whitmore, Corey Kispert, los veteranos. Es decir, es más complicado que tengas más protagonismo, pero aún así me da pena porque no está teniendo su mejor juego y no está encontrando su mejor nivel. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, la verdad que hayáis disfrutado de este formato, que a mí siempre me gusta muchísimo hablar de todos los equipos y traeros por lo menos un jugador de cada equipo para repasar todas las aristas que pueda afectar a cada franquicia. Así que nada, un abrazo muy fuerte, el vídeo siguiente lo veréis ya con el fondo y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.